Ya estamos grabando entonces, ¿sí? Gracias a Daira que me hizo acordar. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Bueno, estábamos diciendo antes de grabar que en esta placa están marcadas con verde las... Admito de nuevo. Ok. Están marcadas con verde las afirmaciones verdaderas. Dijimos que la duda cartesiana es universal porque se refiere a todos los casos posibles de conocimiento. Y lo que intentábamos explicar antes de empezar a grabar era que la duda de Descartes no pretende ser una duda personal, como si yo, por ejemplo, dudo de si dejé las llaves del auto dentro del auto o fuera del auto. Esa es una duda personal. Dudo de si llevo el dinero suficiente para pagar la compra que voy a hacer, etc. Esa es una duda, podríamos decir, particular. La duda universal se refiere a todos los casos posibles de conocimiento para cualquier sujeto. Por ejemplo, la diferencia entre la vigilia y el sueño. Se supone que ahora todos estamos en vigilia, que nadie está dormido, y que esto que ocurre, aunque ocurra de manera virtual, tiene un margen cierto de realidad. Pero a lo mejor, una noche de estas, cualquiera de nosotros puede estar soñando algo parecido a esto. Bueno, mientras dura el sueño, no sabemos, tenemos dudas de si lo que vivimos en el sueño es real o no es real. Lo que no podemos dudar, para decir Descartes, es de la duda, pero no del contenido de la duda. Todo es engañoso. Por lo tanto, como todo es engañoso, la duda universal lo que hace es simplemente mostrar las distintas posibilidades de caer en un engaño. Dado que con el conocimiento lo que intentamos es dilucidar, es decir, diferenciar lo verdadero de lo falso. ¿Por qué es falsa la segunda pregunta? Porque Descartes demuestra que así como es engañosa la conciencia de la vigilia y el sueño, también son engañosos los sentidos. Hay sonidos que no oímos y sin embargo se producen. Hay figuras que vemos y que interpretamos falsamente, por distintas razones, porque no hay la luz suficiente, porque la figura se mueve muy rápido, o porque el objeto es muy pequeño y no lo podemos ver en detalle. Por eso es que el planteo cartesiano demuestra que no son confiables los conocimientos procedentes de los sentidos. Pasamos a la tercera pregunta. El saber sensible no es válido porque lo que se obtiene por medio de los sentidos es incierto. Parece ser muy parecida a la pregunta 2, a la consigna 2, pero esta avanza en otro sentido. Avanza en el sentido de que la experiencia, es decir, los sentidos corporales, suministran una información que no en todos los casos es fidedigna, es decir, merece confianza. Es, por decirlo de otra forma, es cierta, ¿sí? Por ejemplo, oímos un grito que nos parece que proviene de cierto lugar y en realidad procede de otro lugar. Pasamos a la cuarta. La filosofía de Descartes adjudica a los sueños ser la principal fuente de conocimiento. Bueno, esta es una pregunta muy fácil. Pero ojo, hay gente, los reyes, los augures, de ahí viene la palabra augurio, interpretaban el sentido de los sueños como parte de un mensaje divino acerca del futuro.
deben tener algún tío o algún familiar grande, papá, mamá, etcétera, que juegan a la quiniela. No sé si la conocen, porque esas son experiencias de mi época. Gente que soñaba, por ejemplo, por decir algo, con una ensalada de tomates y le jugaba un número, pensando que el sueño traía información secreta sobre un hecho futuro. Bueno, obviamente, en la época de Descartes eso se creía mucho. Ay, soñé que se moría, no sé, mi perro. Bueno, entonces el perro se va a morir. Se va a morir pronto, digamos. Sabemos que los perros no son inmortales. Por lo menos los que yo tuve se murieron todos. ¿Qué va a hacer? Bueno, la 5 es verdadera porque sigue un procedimiento exhaustivo la duda cartesiana. Descartes no duda simplemente a la Bartola, a los zapallazos. Él comienza por las fuentes de conocimiento más frecuentes, que son los sentidos, la diferencia entre la vigilia, ¿sí?, y el sueño, y, por supuesto, el conocimiento matemático, donde introduce la hipótesis del genio maligno. Ustedes fíjense que un filósofo introduce en su argumentación nada menos que la posibilidad de una existencia totalmente quimérica, totalmente onírica, imposible, como es la de un genio, la de un duende. Bueno, y por último tenemos la duda cartesiana es hiperbólica porque exagera la necesaria desconfianza que debe tener el filósofo. Acá tenemos una pregunta que puede ser capciosa, que puede tener algún tipo de trampa. Porque es cierto que para Descartes es necesaria la desconfianza del filósofo. Es más, la filosofía tiene que ser, en todos los casos, crítica y suspicaz. ¿Saben la diferencia entre sospechoso y suspicaz? Sospechoso es la persona, sospechosa, es la persona que incurre en comportamientos ambiguos. Por ejemplo, no sé si cada vez que viene a mi casa se lleva algo, etc. En cambio, suspicaz es la persona a la que la sospecha se le plantea siempre. Por ejemplo, hoy hace frío, pero ¿es el día más frío del año? Yo qué sé, el viento que hay, ¿es el más fuerte del año? Etcétera. Suspicaz es el que plantea la sospecha. Y sospechoso es el que justamente despierta en los demás cierto grado de reticencia, de sospecha. Bueno, lo cierto es que la duda cartesiana es hiperbólica, porque exagera la necesaria desconfianza que debe tener el filósofo. No es verdad. La duda cartesiana sí es hiperbólica, pero no porque exagera la necesaria desconfianza que debe tener el filósofo. Es hiperbólica porque llega a todas las fuentes de conocimiento posible. Pasamos a la siguiente pregunta, pero antes lo que les quería señalar es esto. Cuando aparece la palabra porque, tanto en la pregunta 5 como en la 3, como en la 4, lo que ustedes tienen que analizar no es tanto el contenido literal del término, sino la relación de la... No tienen que analizar tanto el contenido literal de la expresión, sino el nexo causal entre la primera parte de la afirmación y la segunda. Un ejemplo. Juan es mi amigo porque me presta plata. Entonces uno puede decir, si vos sos amigo o Juan es tu amigo porque te presta plata, no es una verdadera amistad. Porque el nexo causal de una relación amistosa no puede ser el interés. Pongo un ejemplo muy sencillo. En cambio, si yo digo, Juan es mi amigo porque fue mi compañero de la escuela durante toda mi infancia, uno puede decir, bueno, está sosteniendo una causa que corresponde al tipo de relación. Bueno, no me quiero extender demasiado porque enseguida se hace la hora
Miguel, una consulta nomás de ese ejercicio. Sí. Cuando el sistema hizo la corrección, me dio por equivocadas las que son verdaderas. Tuve algunos problemas. Solo para avisarte, ¿eh? Sí. No, lo sé. No sé qué me pasó al armar el quiz, el cuestionario. Y entonces tuve muchos errores cometidos por mí, ¿sí? Lo importante... Todo bien, no pasa nada. Por eso yo les decía que no voy a poner nota, por supuesto voy a considerar el compromiso de quienes hicieron o intentaron hacer el trabajo. Pero en ningún momento pensé en tomar un parcial con esa modalidad, digamos, de entrada, porque aunque hubiera salido bien, yo quería que ustedes se entrenaran en este sistema. Y no sé, porque no hablo con otros profesores, por ejemplo, si Cristian utiliza este sistema. Sé que utiliza Classroom, pero no... Bueno. Si no me equivoco, creo que utilizamos formularios solamente con vos y con bases, con Janina. Claro, pero en base yo entiendo que el contenido de bases es más... Es distinto, es más objetivo. Claro, yo tengo que adaptar toda esta explicación que les acabo de hacer a cuestiones que probablemente plantean algún tipo de suspicacia. Es decir, uno tiene la sensación de que cae en una trampa con cada pregunta. Por ejemplo, esta es la típica, aunque el contenido de la consigna es el más sencillo de todos. Acá tenemos la diferencia entre las ideas adventicias, las facticias o las innatas. ¿Cuáles son las ideas adventicias? Digamos, las que se adquieren con la experiencia. Por ejemplo, el color de este termo, ¿sí? La temperatura del agua del mate. Ambas ideas no pueden venir desde mi nacimiento, pero podrían tranquilamente provenir de mi imaginación. Yo ya les mostré el color del termo, pero podríamos jugar a imaginar de qué color es el termo. Entonces uno puede contestar, es un termo negro con lunares blancos, etc. O es un termo animal print. Bueno, esas serían ideas facticias. La razón puede imaginar realidades. Pero lo más importante para el racionalismo son las ideas innatas, porque esas no tienen explicación ni por la experiencia ni por la imaginación. ¿Por qué no tienen explicación por la experiencia? Porque son anteriores a toda experiencia. Vamos a ver, especialmente en otros filósofos, la importancia de la estructura de pensamiento previa al contenido que brinda la experiencia. En Descartes lo hemos visto más que nada con la idea de Dios y con alguna idea matemática. Las ideas innatas, recuerden, no quiere decir que no nacieron, sino que están desde el nacimiento, en el nacimiento, por eso es innata. Bueno, acá tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Las adventicias serían la 3 y la 6. El peso de una piedra, como el color del termo, parten de las cosas corporales. Bueno, evidentemente, la pregunta, yo entiendo, la consigna es ambigua, porque también pueden partir de las cosas corporales las ideas facticias. Pero en realidad es una idea adventicia y no es una idea facticia. ¿Qué hubiera pasado en un examen si me hubieran respondido que es una idea facticia? Y yo le hubiera tenido que poner que está bien, ¿sí? Pero de esta trampa me doy cuenta ahora, el lunes a las 8 de la mañana. Cuando lo hice pensé que se dan cuenta, ¿no? Porque este sistema, a mí no me interesa, por supuesto, provocar aplazos con trampas. Pero bueno, uno tiene que ir aprendiendo de sus propios errores. Pero para eso primero los tiene que reconocer. Así que, bueno, si tuvieron dificultad con esta pregunta, es porque evidentemente es ambigua.
y podría haber sido respondida en los dos sentidos. Si llegáramos a tomar el examen final, yo evitaría, le pediría a algún colega que revise la consigna de los exámenes para disminuir al máximo el riesgo de este tipo de ambigüedades. Bueno, vamos a las ideas innatas. Predominan en el conocimiento matemático. Ninguna duda que es innata. Porque en el conocimiento matemático no hay ideas facticias. Las cualidades primarias de las cosas que percibimos con claridad de distinción. Bueno, también es una idea innata. Es lo que nos permite distinguir, por ejemplo, como cualidad primaria, un ser vivo de un ser inorgánico. Distinguimos tranquilamente la diferencia entre una piedra y un árbol. Pero no por su forma, sino por ese rasgo constitutivo, por esa característica constitutiva que nos permite justamente identificar un ser orgánico o un ente orgánico de un ente no orgánico. Miguel, perdón, te quiero hacer una consulta. En esa sentencia, ¿son innatas porque tengo que considerar las cosas y no mi postura? A ver, lo que te quiero preguntar es esto. Si yo me pongo desde mí, para mí no son innatas, porque yo las cualidades las estoy adquiriendo con mi propia experiencia. Pero lo que tengo que considerar es la cosa misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero ya no sería la cosa material, sino un concepto que nosotros no hemos visto, que es el concepto de esencia. Bien. ¿Sí? O sea, ¿qué es la esencia? Imagínate que vos tenés un cuaderno. Ajá. ¿La esencia son las hojas? No, porque si vos le sacás la tapa, dejaría de ser un cuaderno. Ajá. ¿La esencia son las tapas? No, porque las tapas sin hojas dejaría de ser un cuaderno. Es decir, la esencia es el conjunto de características que definen que definen lo que sería cada cosa. Bien. Por ejemplo, si yo estuviera tomando mate en un vaso o en una taza, igual sería un mate. ¿Se entiende? Porque lo que define al mate no es este objeto que les estoy mostrando, sino la bombilla, el objeto que les estoy mostrando y que le ponga agua. Bueno, es el conjunto de cosas o de características lo que constituye la esencia de una cosa. ¿Está claro? Sí, yo lo que te pregunto es si depende desde donde yo lo piense. Si yo pienso en las cosas, entonces claramente lo veo que son innatas. Ahora, si yo me pienso desde mí, para mí las cualidades de las cosas son algo que yo estoy adquiriendo a través de mi propia experiencia. Entonces ahí cambiaría el tipo de idea, ¿se entiende? O sea, Es muy me buena tengo que en la cosa. Sí, es muy buena tu pregunta, es muy acertada, y yo voy a tratar de responderte sintéticamente, porque tu pregunta, al ser tan buena, exige todo un tratado de filosofía. Bueno, tampoco tanto, yo te entiendo igual, ¿eh? Solamente te pregunto para sacarme la duda. Es idea innata porque es una idea universal, no depende del observador, no depende de tu experiencia. Ustedes me van a decir, bueno, pero un chiquito de 2 años a lo mejor no distingue entre ser orgánico y ser inorgánico. La psicología cognitiva demostró que el chiquito no lo hace. ¿Está claro? Nosotros estamos enseñando un fósil como si estuviéramos analizando un dinosaurio, ¿sí? O el cadáver de un langostino. Porque esto es fósil. Esto era como se pensaba el conocimiento en el siglo XVII. Así llegamos al descubrimiento de lo que vos preguntás, Sandra, que es la subjetividad. Pero en la antigüedad, y ya estamos hablando del siglo XVII, no cabía en la cabeza de nadie que ciertos conocimientos obvios pudieran ser puestos en duda. Por ejemplo, la existencia de Dios. No se olviden que
en el año 1636, el más grande de los científicos de esa época, Galileo Galilei, sostenía que la Tierra no era el centro del universo. No era el centro del universo. El centro del universo era el Sol. El Papa lo obligó, el Papa, la Iglesia, etc., lo obligó a retractarse a Galileo Galilei. ¿Ustedes quieren algo más obvio que nuestro conocimiento de que la Tierra no es el centro del universo? Bueno, hoy sabemos que incluso Galileo estaba equivocado, porque la Tierra no es, ni el Sol tampoco son el centro del universo. Hoy sabemos que el universo es tan grande que a lo mejor no tiene centro. Pero en ese momento, en el siglo XVII, importaba que el sujeto, digamos que la persona, aceptara las verdades establecidas. Y por lo tanto, para justificar semejante mandato, se elaboró la teoría de las ideas innatas. No importa lo que usted vea o haga, usted tiene que admitir que las ideas fueron puestas por Dios y que Dios organizó el conocimiento verdadero. Correcto, es como pensar que el pensamiento a nivel universal tiene una evolución igual que el pensamiento de cada persona. Sí, y te lo profundizo con esta idea. Cada persona tiene que seguir el ritmo de progreso del conocimiento que siguió la humanidad. Y ese es el principio de la educación. O sea, vos tenés que aprender a pensar como yo te enseño. Como vimos, lo vamos a ver en otra consigna, el concepto de autoridad sigue siendo muy importante para la sociedad moderna. Esto es verdadero porque lo digo yo. Y lo digo yo porque soy la autoridad. Es muy temprano para amargarse, pero ¿qué va a hacer? Es así la vida social. Es una cuestión de obediencia y de sumisión. Bueno, pero después cada uno es filósofo de sí mismo y tiene la posibilidad de dudar hasta el extremo. Pero ¿qué pasa si dudas tanto? Es una broma, Miguel, es una broma. ¿Cómo? Es una broma nomás. No, sí, sí. No, yo lo digo en serio. El que se anima a pensar de manera tan desorejada, tan desobediente, puede terminar loco. Un filósofo del siglo XX decía, solamente dicen la verdad los locos y los niños. A los locos se los encierra en los neuropsiquiátricos y a los niños se los educa. Tal vez es demasiado descarnado para esta hora de la mañana, podremos estar hablando de cosas más lindas, pero bueno, la filosofía tiene que ser a ese punto urticante. Tal vez no resolvemos nada, pero sí lo que podemos hacer es aclarar el origen de nuestras dudas, el origen de nuestras vacilaciones. Y por eso no me gusta este sistema de evaluación, porque borra con el codo lo que yo intento enseñar, digamos, con la mano. ¿Qué es esto? Piense, sea crítico. Si hay una respuesta correcta, entonces todo lo que usted dice respecto de las dudas cartesianas es falso, o al revés. No hay ninguna pregunta correcta, todas lo son, y lo que usted dice, o lo que dice Descartes, es cierto, es verdadero. Bueno, hay una inconsistencia. Bueno, pasamos a la idea innata número 4, la idea de Dios. Bueno, hay un argumento que vamos a revisar de por qué Dios existe. No es un argumento válido, pero es el argumento que parecía absolutamente indiscutible hace 500 años, más o menos, 400. Y ojo, hasta no hace mucho, parecía verdadero que Dios, en su infinita bondad, se había dejado conocer a los hombres. Por eso los animales son animales y no creen en Dios y no tienen religión. Si el perro entra a la iglesia, se lo saca a patadas, pero a los niños se los empuja para que entren a la iglesia. No, ahora no, pero en una época era así. Ninguno de nosotros quería ir a misa. Y sin embargo, ahí tengo en casa todavía la foto de mi primera comunión a los 8 años.
8. No sabía ni quién era yo a los 8 años y ya sabía que Dios, etcétera, que la Virgen y que Jesucristo, etcétera. Bueno, la número Profesor, una 4. consulta. Sí, En este de la idea de Dios, que lo sí, plantea como innata, sí, podría ser que depende del punto de vista, porque acá yo me hice lío y pensé en la posibilidad de que sea una idea facticia. Una idea, totalmente, Florencia. Claro, lo que pasa, lo que vos decís es correcto, pero ¿por qué no sería facticia? Porque para Descartes no lo es. Tal vez, claro, sería que yo tengo que tomar que es una idea innata tomando desde el punto de vista que Descartes decía que Dios estaba exactamente, dentro de las ideas innatas y venía en el nacimiento. Ahora, si yo hablara, por ejemplo, de otro Dios de cualquier religión, ahí va derechito a facticia, ¿o no? totalmente. Perfecto. Bueno, la consigna debería decir, según Descartes, ¿qué ideas de las que se describen a continuación son adventicias, facticias o innatas? Pero siempre según Descartes. Y por supuesto, para Descartes no se trata del Dios de la religión, se trata de una figura de Dios que está por encima de la religión. Pero, por lo tanto, sería lo que las religiones monoteístas, ustedes saben que hay nada más que 3 religiones monoteístas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y por su origen histórico y cultural, las 3 religiones reconocen al mismo Dios. Tienen distintos credos, pero reconocen al mismo Dios. De hecho, el Antiguo Testamento de los cristianos es parte de un libro sagrado de los judíos. Y algunos personajes del judaísmo, por ejemplo, profetas como el profeta Isaías o patriarcas como Abraham, son reconocidos por los islámicos como parte de su propia religión. Y por eso reconocen a Jesucristo, los islámicos, como un profeta. No como el gran profeta Alá, Mahoma, sino como un profeta. Bueno, ¿por qué la 7, una piedra sin peso, es una idea facticia? Porque todo objeto tiene su peso. ¿Sí? Uno podría decir, pero esta es una idea innata entonces, porque no podemos concebir la idea de un objeto sin peso. Ok, pero acá no dice exactamente eso, dice una piedra que no tiene peso, no que todas las piedras carecen de peso. Si fuera todas las piedras carecen de peso, podría ser una idea innata. Pero al decir que una piedra no tiene peso, ya no es una idea innata, sino que es simplemente una idea facticia. Y finalmente tenemos las 5, proceden de nuestra imaginación. Claramente, en este contexto, son las ideas facticias. Podrían preguntar, como preguntaba Florencia, ¿y qué? ¿La idea de Dios no podría ser una idea facticia? En principio, no, por lo que dice Descartes. Justamente por el argumento de que Dios es un ser perfecto y yo no lo soy. Por lo tanto, ¿de dónde saqué la idea de lo perfecto? No de la experiencia, donde nada me aconseja o me obliga a creer que existen cosas perfectas. Entonces, la idea de la perfección viene de Dios. Y Dios es ese ser perfecto. Por eso hay una razón para distinguir entre lo innato de lo facticio. Pero podría decirle, bueno, pero la perfección, así como usted cree que, no sé, el unicornio puede volar, y eso es una creencia facticia, ¿por qué pensar que la perfección no es también una idea facticia? Bueno, la respuesta es,
a Descartes no se le podía ocurrir eso. Y si se le ocurriera no lo podía decir, porque terminaba en la hoguera, como iba a terminar Galileo. Bueno, supuestos del racionalismo. Con esta consigna aclaramos muchos de los puntos que venimos viendo hasta ahora. ¿La experiencia es la fuente de conocimiento más certera? No. Ya dijimos que la experiencia no lo es. La realidad tiene una estructura racional afín a la razón. Afín quiere decir semejante, congruente, ¿sí? Bueno, sí es verdadero. ¿Por qué? Porque justamente la base de la teoría racionalista del conocimiento consiste en afirmar que la realidad es cognoscible, no por los sentidos, sino, digamos, por el pensamiento, por la deducción, por las 4 vías del método cartesiano: análisis, síntesis, evidencia y enumeración. La bondad de Dios preserva la razón del error. Dicho de otra forma, es lo mismo que sostiene la número 2. La racionalidad no es una cuestión de los hombres, sino que es un don que los hombres hemos recibido. Los hombres, quiero decir, la humanidad, ¿no? Perdón, Miguel, es un poco como la del punto anterior, un poco como lo que decía Florencia. O sea, poniéndonos en los zapatos de Descartes. Sí. Exactamente. Si nos ponemos en los zapatos de Descartes, ninguna duda, vamos a convalidar esta afirmación. Pero acá la consigna creo que es más clara. Supuestos del racionalismo. No decimos cuáles son los supuestos del profesor de filosofía o cuáles son tus supuestos. Si te preguntaran por tus supuestos, vos podés decir, mira, la verdad que para mí el conocimiento humano nunca va a ser perfecto. Tenemos una idea de la perfección como tenemos una idea de los triángulos. Es nada más que una especie de convención en la que muchos de nosotros no tenemos ningún problema por reconocer. Bueno. Igual, Sí. a mí me parece que es una cuestión para pensar un montón, porque, a ver, si esto fuera exactamente así, aunque me pongan los zapatos de Descartes, no habría error en el mundo, porque como Dios es perfecto y Dios es todopoderoso y preserva a la razón del error, entonces no habría error. Es cierto. Lo que pasa es que nosotros estamos espiando la filosofía por una puerta entreabierta, ¿sí? No entramos del todo a la filosofía. Otro filósofo, anterior a Descartes, elaboró la teoría del libre albedrío. Dios es bueno, pero tan bueno que creó el bien. Pero es más bueno todavía, porque creó la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. El animal procede por instinto y por lo tanto no puede elegir. Si un animal mata a otro o destruye algo, no lo hace porque es malo, no lo hace porque elige, lo hace porque el instinto lo domina. En cambio, a los seres humanos no nos domina o no nos debería dominar el instinto, no nos debe dominar la naturaleza, sino el alma. El alma sería en este caso la razón. Por lo tanto, yo elijo hacer lo que hago y descarto hacer lo que rechazo. Entonces, el libre albedrío consiste en elegir el bien, pero sabiendo que puedo equivocarme porque en la elección hay criterios que no domino del todo. Por eso soy un ser imperfecto. Entonces, la teoría termina diciendo, en la Tierra, el cuerpo, de alguna forma, nos traiciona, porque el cuerpo es la parte de la naturaleza que todavía vive en el ser humano. Así como el animal obra por instinto, el ser humano tiene parte instintiva. Lo que tenemos que hacer es controlarla. Educar, una vez más, la educación como pilar de la
perfectibilidad del ser humano. Bueno, como ven, cada pregunta desata una serie de reflexiones por las cuales siempre volvemos a un punto de partida, que es: toda explicación es provisoria y toda verdad, por más que el racionalismo intente demostrar lo contrario, toda verdad tiene parte de falsedad y toda falsedad tiene parte de verdad. Buenísimo. La razón es una facultad de conocer dotada de conceptos e ideas innatas. Así es, no piensen en la razón como un órgano, sino como una facultad. Así como tenemos la facultad de movernos, de desplazarnos, de correr, de pararnos con las manos, de tocar con la punta de los dedos. Bueno, hay gente que llega hasta el piso, otros que llegamos hasta la rodilla. Bueno, digamos, nuestro cuerpo tiene cierta flexibilidad, también tiene nuestro cuerpo la posibilidad de conocer. Y eso sería la razón. La razón instrumental ha convertido a la especie humana está mal escrito, en una forma de mecanismo. Esto es verdad, pero no lo dice el racionalismo. Lo dicen filósofos no racionalistas. Porque justamente consideran que por esta vía el cartesianismo lo que hace es justificar toda una serie de comportamientos, de actividades, como por ejemplo la censura, la represión, la sumisión, etc., la esclavitud, que derivan de esta idea. Hay seres humanos más cercanos a Dios y hay seres humanos más cercanos a los animales. Por ejemplo, los pueblos nativos originarios de América, a los que los europeos trataron con total desprecio y esclavizaron porque pensaron que no tenían el derecho a vivir su cultura y sus creencias como vivían los europeos. No olvidemos la línea del tiempo. Mientras Descartes, siglo XVII, 1600, está haciendo esto, en América las potencias europeas estaban trayendo esclavos de África y estaban destruyendo los símbolos civilizatorios de los pueblos con los que se encontraron, especialmente los aztecas. La dominación de México, encabezada por Hernán Cortés, se cumplen ahora 5 siglos. Fue en 1520. Y Pizarro y Almagro en Perú destruyeron al Imperio Inca. Bueno, el orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Bueno, prácticamente lo mismo de lo que decía la afirmación 2. La realidad tiene una estructura racional afín a la razón. Muy bien. ¿Con qué argumentos? Acá sí, es una pregunta no al estudiante, sino a lo que sabe el estudiante sobre Descartes. ¿Con qué argumentos Descartes sostiene que solo por el entendimiento tenemos la certeza de que existe el mundo material y sus características esenciales? Bueno, hay una sola que es falsa, todas las demás son verdaderas. Pasamos revista a la falsa. Existe un genio maligno que puede ser engañado por la astucia de la razón. Esto es un disparate. Un disparate. Descartes habla del genio maligno, pero no habla de que el genio maligno sea engañado, sino de que el genio maligno es el que nos engaña. Todas las demás. El entendimiento nos permite acceder a un método con el que determinar conocimientos claros y distintos sobre las cosas sensibles, verdaderas. Dios nos ha puesto ideas
que nos permiten desarrollar los conocimientos válidos. Verdadera. Algo parecido a lo que vimos en esta otra. La realidad tiene una estructura racional afín a la razón. El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Y acá decía, Dios nos ha puesto ideas que nos permiten desarrollar los conocimientos válidos. Las ideas adventicias son representaciones del mundo material que pueden ser constatadas, mientras que las ideas facticias no pueden serlo. Bueno, este sí es un supuesto del racionalismo. ¿Qué significa constatar? Significa que una serie de observaciones me permite ratificar la verdad de determinada afirmación. En cambio, las ideas facticias, por definición, no pueden ser constatadas. Dios no permitiría que nos engañáramos. Sí, es verdad esta. Dios es la garantía de la verdad. Incluso se decía, hasta no hace mucho, y no lo decían los filósofos, lo decían los políticos, que Dios es la fuente de toda verdad y toda justicia. ¿Cuál es el problema? Bueno, es bueno saber que Dios es la fuente de cosas tan necesarias como la verdad y la justicia. Pero ¿por qué tengo que creer que unos interpretan bien a Dios y otros lo interpretan mal? ¿Por qué tengo que creer que los representantes de Dios son estos y no aquellos? No se olviden que en nombre de Dios se ha matado a mucha gente y se ha hecho sufrir a montones de gente. Una simple reflexión. El movimiento feminista, lo que se llama la perspectiva de género, acentuó la crítica al patriarcado fundamentalmente sobre estos asuntos. El asunto que decía, no, la mujer debe ser, como es madre, debe quedarse en casa cuidando a sus hijos. O la mujer debe obedecer al varón, porque el varón tiene, no sé, ideas más claras que la mujer. Por supuesto que todo esto es absolutamente falso, pero ¿cuántos de nuestros abuelos y abuelas murieron creciendo en eso? Bueno, ese es el patriarcado, la creencia de que los varones somos más inteligentes o que tenemos más derechos a la vida pública, a la política, etcétera, que las mujeres. Todo esto es un resabio del racionalismo. Se va destruyendo con la generación que está llegando. ¿Cómo lo van a...? Como que eso se está destruyendo igual. Sí, no, por supuesto. Ustedes les ha tocado vivir un tiempo en el que esa lucha ya muestra sus resultados. Pero compañeras mías de la facultad de hace muchos años se peleaban con los profesores por esto. La gente joven teníamos otra perspectiva, pero profesores, incluso de filosofía. Hay una famosa anécdota que cuentan las feministas de una chica que quería estudiar matemáticas y que el profesor de matemáticas la echó del aula. Le dijo, no, la matemática no es para las mujeres. Por suerte vivimos en un mundo mejor que ese, pero todavía el mundo este no ha derribado muchas de las creencias tradicionales. La afirmación 6 dice lo mismo que una afirmación anterior de otro ejercicio. Solo se pueden conocer las cualidades primarias de las cosas sensibles, que no son cualidades visibles, sino que son cualidades, en todo caso, intuibles. Así como yo puedo intuir que una piedra es un ente inorgánico, no necesito ver todas las piedras para saber que esto es así.
La res extensa sería la componente material de la persona humana. La componente sustancial de la persona humana, del sujeto humano, es la res cogitans, que quiere decir la cosa que piensa. Bueno, vamos a la siguiente, a la 6. Estas son las 4 reglas del método, ¿sí? Acá también lo que tenemos es, no pregunta a lo que a uno le parece, sino pregunta de lo que dice el texto. Aconseja dividir en cuantas secciones sea posible y en cuantas, está mal escrito, requeriría su mejor solución de un asunto complejo. Bueno, esto de dividir es analizar y por lo tanto corresponde a análisis. La número 2 se llama deducción. La deducción es una especie de síntesis y por lo tanto corresponde a la regla de la síntesis. La 3 tiene 2 caracteres, la claridad y la distinción. Esa es la evidencia, ¿sí? Por las cualidades primarias distinguimos claramente un objeto de otro. Por ejemplo, vuelvo para salir del caso del ente orgánico e inorgánico. El líquido del sólido, ¿sí? Nada es más fácil de distinguir que los 3 estados de la materia, lo sólido, lo gaseoso y lo líquido. La materia es la misma, por ejemplo el agua, pero puede ser gaseoso, el vapor, o puede ser líquido, el estado natural del agua, o puede ser sólido, el estado en congelamiento. Es la misma sustancia, el agua, pero tiene distintos estados. Establece que en todo asunto se efectúen recuentos integrales y revisiones generales para evitar omisiones. Bueno, en eso consiste la enumeración. Es decir, no basta el mero cálculo, sino que hay que repasar el cálculo más de una vez. La 5 es la regla del análisis, ¿no es cierto? Esta regla se confirma en el cogito. El cogito consiste justamente... El cogito en latín significa pienso. Descartes, luego de plantear la duda a la matemática, a la vigilia y al sueño, y a los sentidos, Descartes plantea el hecho incontrastable, indiscutible, de que al dudar piensa. Y ahí aparece la palabra cogito, que quiere decir yo pienso. Ahora, si yo dudo, pienso. Y si yo pienso, entonces existo. Tengo un principio fundamental de certeza que no me lo da ni la experiencia, ni la conciencia de estar despierto, ni la matemática. Me lo da justamente la razón. Al pensar, confirmo que existo. Y esto es una cuestión de análisis, no es una cuestión ni de claridad ni de evidencia. Y finalmente ordena la conveniencia de no caer en 2 fuertes tendencias de nuestro espíritu, que son la precipitación y la prevención. Y eso también tiene que ver con la evidencia. El principio de la evidencia entonces tiene como 4 pilares. La claridad y la distinción, pilares positivos. Precipitación, es decir, el hecho de lanzar rápidamente una hipótesis, sería un pilar negativo. Y la prevención sería el mantener una creencia consolidada. Otro pilar negativo.
Hola Miguel, yo tengo Sí. una duda en ese ejercicio. Sí, Pensé que el punto 5, este que acabas de explicar, la regla que sí. confirman el cogito, pensé que era Síntesis. de evidencia. Bueno, la evidencia no tiene que ver con el razonamiento, sino que tiene que ver justamente con la... Hay como dos principios del intelecto. Uno es el razonamiento, que ese sí tiene que ver con el análisis y la síntesis. Y el otro tiene que ver con la introspección o la reflexión. En un caso yo descompongo una idea, ese es el caso del análisis, descompongo una idea en sus partes constitutivas. Es lo que ocurre con el dudo, pero la duda es una forma de pensamiento. Y para poder pensar necesito existir. Ese sería el análisis. En cambio, en el caso de la evidencia, no sería digamos, un proceso de razonamiento, sino simplemente un proceso de comparación, de constatación, a través del discurso. Pero no es necesariamente un razonamiento deductivo como ocurre con el análisis. Vamos, que la evidencia sería más una norma de comportamiento, una norma protocolar. No seas precipitado, no te quedes anquilosado en las ideas que ya tenías, salí de digamos, de ese espacio de confort, esa sería la evidencia. Busca la certeza en algo más que tu propia creencia tradicional. Mientras que el análisis sería, bueno, una vez que saliste de ahí, fíjate a dónde podés llegar. Y llegás por las reglas de la deducción, descomponiendo el todo o armando partes fragmentarias que aparentemente no pertenecían a una unidad. En este último caso sería la síntesis. No sé, Aldana, si me expliqué. La verdad que me está costando un poco entenderlo, pero la explicación esta es una toma de notas, así que después lo leo de nuevo y veo si A mí termino de me entender. pasa igual. Sí, no, es que realmente, a ver si tengo que ir a un ejemplo más cotidiano para que nos entendamos. Por ejemplo, esta virome es roja, ¿sí? Se nota que es roja esta virome. Ustedes lo ven. Bueno, es tan obvio que es roja que si yo escribo, voy a escribir, no sé si se ve, en color rojo. Bueno, el principio de la evidencia me obliga a decir, aunque vos veas que sea roja, probá que es roja. Porque puede ser, como esta virome que tiene también rojo, pero escribe en negro. ¿Se entiende? Ese es el principio de la evidencia. No precipites tu hipótesis por lo que acostumbras a pensar o a hacer. Esa sería la regla de la evidencia. Probá, busca la claridad y la distinción antes de mantener una creencia habitual. Esa sería la evidencia. ¿Y el hecho de pensar no comprobaría eso? Bueno, Descartes cree que sí. Descartes cree que sí. Y entonces correspondería a la evidencia. Yo comparto lo que dice Aldana. O por ahí hay algo que no estoy entendiendo tampoco. O sea, me estoy distinguiendo de los demás porque hay algo que yo puedo hacer que otros, por ejemplo, la mesa no puede pensar. Yo puedo pensar y se me vienen inmediatamente ideas, muchas ideas. Algo está pasando por lo cual yo me estoy dando cuenta que estoy vivo y que existo. Pero por ahí lo estoy pensando mal, por eso te lo pregunto. Estoy pensando, ¿eh? No llego a entender bien. No le encuentro la otra vuelta, trato de pensarlo por la inversa, trato de pensarlo por el error. Y no le encuentro el error. Digo, si yo soy capaz de darme cuenta que estoy pensando, que puedo tener ideas, que puedo establecer relaciones entre las cosas o lo que fuera, hay una actividad
que a mí me está diciendo que yo existo, porque si no, no podría hacer todo lo que hago. Desde ese punto de vista lo pensé como una evidencia. Lo del análisis lo comparto, no digo que me parece que está bien, o sea, estoy totalmente de acuerdo también con eso, pero me queda la duda con la evidencia. Para mí el hecho de poder darme cuenta de que hay ideas, que las ideas me van llevando a otro lugar, que puedo establecer vínculos entre las mismas ideas, es porque hay una actividad, por ende, existo, porque pasa algo. Pero no sé, por ahí eso es algo que es erróneo lo que te estoy diciendo. Sí, yo no te discuto, Sandra, lo que vos decís, estoy tratando de aclarar lo que yo quise decir. Volvamos al ejemplo de las lapiceras. ¿No es evidente que si esta lapicera es roja, escribe en rojo? Es evidente. Muy bien. Más o menos, perdón, Miguel, más o menos por lo que vos decís, porque también hay lapiceras rojas que no escriben rojo. Exactamente. Bueno, pero por eso admitime este ejemplo como parte de la explicación. Bien. Por otra parte, yo sé, por ejemplo, acá tengo un viejo cepillo de dientes que uso para limpiar el teclado. Es rojo. Pero a mí no se me ocurre pensar que el cepillo de dientes escribe rojo, porque sé que no tiene tinta, etcétera, etcétera. Esa evidencia de que esto no es lo mismo que esto, es decir, el cepillo de dientes no es lo mismo que la lapicera, esta, digamos, diferencia es evidente, ¿ok? Es evidente luego de que a lo largo de mi experiencia, de mi vida, he aprendido a distinguir estas dos cosas. Hasta el punto que clara y de manera rotunda puedo diferenciar una cosa de otra. Esto respecto de la función que tienen estos dos objetos. Ahora, yo puedo hipotetizar, formular la hipótesis de que como esta es roja y escribe rojo, esta que tiene algo rojo también escribe rojo. Lo que me dice la regla de la evidencia es, espere, pruebe, no crea que porque tienen elementos parecidos, todos sus elementos son comunes. Esa es la regla de la evidencia. De lo que se trata, por eso dije protocolarmente, es de no lance la hipótesis de entrada, no lance una hipótesis sin asegurarse previamente que las cosas sean claras y distintas. Entonces, claramente tienen el mismo color, pero son distintas. No es el color externo del objeto lo que da indicación de el color de la tinta con el que escribe. Como el parecido de los colores no explica tampoco su función semejante o su función común. Uno sirve para limpiar el teclado y el otro sirve para escribir. No sé si he sido claro. Absolutamente. Lo que pasa es que la reflexión que yo me llevo de eso es, vos podés establecer todas esas relaciones porque estás pensando. Entonces, hay una actividad que a mí me demuestra que vos existís porque podés hacer todo ese tipo de relaciones, todas esas ideas. ¿Un ejemplo no sería lo que pasa en la abogacía? ¿Por qué, Aldana? No, Albertina. Albertina, ¿por qué? Como para entenderlo más fácil, sería que, o sea, para que te crean o para que algo sea, no sé si es real, Sí. No sé si me puedo llegar a explicar, pero para que, no sé, en un juicio, para que demostrar algo, tenés que tener una evidencia. Bueno, acá, Albertina, te agradezco la pregunta, porque a lo mejor lo que nos confunde es la homonimia, es decir, palabras que se escriben igual, pero que significan distinto. La evidencia que se utiliza en el derecho es justamente una prueba irrefutable, por ejemplo, de una acción. Por ejemplo, es evidente que el hombre estuvo ahí porque están sus huellas digitales. No me cortan la mano o los dedos para dejar las huellas digitales en un lugar donde se supone que yo no estuve. No es una evidencia, un testimonio.
Porque el testimonio no es una prueba irrefutable, dado que el testimonio puede ser falso. Pero la evidencia, por ejemplo, una cámara filmó el momento en que vos ingresabas a un lugar. Bueno, eso sí es una evidencia, porque es una prueba irrefutable. Esto en el ámbito del derecho. En el ámbito del racionalismo, la evidencia quiere decir justamente la posibilidad que yo tengo de distinguir entre dos sustancias o entre dos objetos de manera sistemática. Por eso te ponía el ejemplo de los colores de las viromes, que me podía inducir al error de creer que porque tenían un color común, la tinta era igual. O al ejemplo del cepillo de dientes en desuso, y pues si no van a creer que me lavo los dientes delante de la computadora. No, está en desuso, lo uso para cepillar acá el teclado. Bueno, la idea sería esta. Tienen el mismo color, pero evidentemente no tienen la misma función. Como el ejemplo es muy sencillo, parece obvio. Bueno, la evidencia es la característica de lo obvio en el ámbito del racionalismo. En el ámbito del derecho, como decía Albertina, se trata de una evidencia, podríamos decir, de carácter material, no de carácter racional o de carácter lógico. No sé si con esto me expliqué. Sí, que a veces llega un momento que vos te enredás más con la explicación que con la duda que tenías al principio. Pero recuerden, el cepillo de dientes es inolvidable. El mismo color, distinta función. Y se trata de una cuestión lógica, no de una cuestión... Lo que pasa es que ¿cómo hago para explicar una cuestión lógica si no es con objetos? Ahí está, digamos, mi pretensión pedagógica. Para ser más claro. Buenísimo. Como que de todas maneras tiene que corroborarse que es para eso o que es de esa manera. No te entendí del todo, Oriana. ¿Podés repetir tu...? Como que de todas maneras se tiene que corroborar que poner la lapicera roja escribe rojo, el cepillo de diente limpia el teclado en ese caso. Claro. O sea, hay que ponerlo en evidencia que cumplen esas funciones. Exactamente, solo que nosotros no lo llevamos a cabo, no llevamos a cabo esta experimentación porque no la necesitamos. Y no la necesitamos porque para nosotros es evidente. Yo lo que les muestro es el proceso reflexivo de la evidencia. Ahora, partimos de que todos, al ver dos objetos tan distintos, son objetos distintos, eso es obvio. Pero ¿cómo llegamos a saber esta distinción? Bueno, a través del principio de la evidencia. Miguel, quizá el cuestionamiento pasa por otro lado. O sea, mi error al pensar que la evidencia puede ser es que lo que yo estoy considerando no es el método. El método para decir que esa afirmación es verdadera no es exactamente la evidencia, sino el análisis. Sí. Ahí está mi error, digamos. Exactamente. Y lo que tenés que tener en cuenta es que no son reglas de cumplimiento parcial, sino estas reglas se tienen que cumplir simultáneamente y en forma completa. Es decir, que si bien, si pienso existo, es real, pero Sí. la manera de saber que es real no es la evidencia, sino el análisis, porque es el método, es una cuestión del método, porque eso es lo que pregunta la consigna. Ahí está mi error. Claro, exactamente. Vos pensás que, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Y bueno, llegaste por vía del análisis, Sí, no sí, por vía de la evidencia. Sí, porque ahí lo entiendo perfecto. Como demostró, perdón, no es que no llegás por vía de la evidencia. Lo que haces por la evidencia es justamente evitar la precipitación y la prevención. Pero como si no me veo en el espejo, si me estoy viendo en el espejo, me veo ahora en la cámara acá, ¿por qué voy a dudar que yo estoy acá? Bueno, dudá porque puede ser que en este momento estés durmiendo y sueñes, claro, por tu obsesión pedagógica, sueñes que estás dando clase.
Entonces, dudá. Ahora, si dudas, ya vas a ver qué estás pensando. Y si pensás, no hay ninguna duda de que vos estás donde estás pensando. Buenísimo. ¿Ustedes tienen clase a las 10 ahora o a las 9:30? A las 10. A las 10, bueno. Podemos seguir un ratito más hasta terminar. Nos quedan las 7, la 8 y la 9, 3. Bueno, afirmaciones verdaderas del conocimiento racional. La certeza de la existencia propia es de carácter intuitivo. ¿Cómo sería falsa esta si dijera que la certeza de la existencia propia es de carácter empírico? Es decir, usted se ve ahí, entonces usted existe. No. Puede ser que usted se vea, pero puede ser que usted no exista. Por lo tanto, la certeza de la existencia propia es de carácter intuitivo. ¿Cómo sería esto? Bueno, es muy simple. Puede ser que usted no se reconozca en la imagen que le muestra una fotografía. Y por lo tanto, ver la fotografía le propone otras dudas. O incluso la memoria, que es una forma de conciencia empírica, te puede fallar. Entonces te dice, ¿vos te acordás aquella tarde que estuvimos tomando un café, no sé, en Figlio? No, no me acuerdo. Sin embargo, vos estuviste ahí. Es decir, la certeza de la existencia propia es de carácter intuitivo, no de carácter empírico. Yo te tiro datos. Bueno, pero vos te acordás que viniste con un buzo de color gris. Sí, tengo un buzo de color gris, pero no me acuerdo de haber ido ahí. ¿Y te acordaste que se te derramó el café? No, no me acuerdo de eso. Es decir, la historia de la existencia propia se construye no necesariamente a partir de impresiones. Por eso hay tantas cosas de nuestra vida que causan impresiones, pero se van borrando. Y esto tiene que ver con la segunda. Solo puedo tener conocimiento indirecto de mi propio cuerpo, porque mis vivencias y sensaciones y dolores son ideas, no son hechos independientes de mí. No es algo que siento directamente, sino que siento mediado por mi sistema nervioso. Esta hipótesis del racionalismo está plenamente desarrollada por las ciencias cognitivas del siglo XXI. No vivimos en el mundo real, vivimos en el mundo de nuestra representación racional. Bueno, la tercera es falsa. Dice, no es posible asegurarse de la existencia propia mediante el silogismo. Es exactamente falsa porque afirma lo contrario de lo que afirma la 1. La existencia propia, la certeza de la existencia propia es de carácter intuitivo, no es de carácter empírico. La cuarta. Profesor, Sí. yo acá me hice un lío bárbaro porque yo puse, no es posible asegurarse de la existencia propia mediante el silogismo. Yo le puse verdadero porque si fuese así, se tendría que conocer primero una premisa mayor en la que dice ahí el libro, todos los entes que piensan son. Sí. O sea, yo lo tomé como, sí, el lado de la premisa mayor, la premisa menor y todo eso, y que de esa forma uno no se puede asegurar la propia existencia. Yo pensé lo mismo. Tiene que ver con la anterior, me parece, justamente con la que estábamos discutiendo recién, de pienso y existo. Es una cuestión de método. Recién decíamos que no lo podíamos determinar por la evidencia, por el método de evidencia, sino por el análisis. Para mí tiene que ver con eso. Sí, tiene razón Sandra, pero estoy preguntándome dónde está el error, o en todo caso, la confusión entre lo que dice Florencia y lo que yo pienso.
Capaz que es una cuestión de interpretación, entonces por ahí a eso voy con mi pregunta. ¿Dónde le pifié, dónde me equivoqué en la interpretación de la consigna? Sí, yo eso te lo puedo responder, pero primero quiero asegurarme que no la pifiaste, ¿entendés? A lo mejor lo que vos decís no es una pifiada, sino que la que está pifiando soy yo. No se olviden que estas afirmaciones las redacto yo pensando en algo y quedan cortitas y no tienen desarrollo. Y ahí está la trampa. Yo creo que esto, Florencia, Hace falta el otro que... ¿qué decís, Sandra? No, perdón, digo que hace falta el otro que, digamos, que contraste lo que uno piensa para poder asegurarse de que lo que uno pensó está bien. Exactamente, y eso no lo pude hacer para esta oportunidad. Algunas de estas consignas yo las usaba en clases anteriores, cuando había clase presencial, pero lo discutíamos y aclarábamos. Ahora estamos en este momento tratando de aclararlo. Pensemos esto, Florencia, tachémosle el no. Y decimos, ¿es posible asegurarse de la existencia propia mediante el silogismo? Yo creo que esta es verdadera. Ay, yo digo que es falsa. Vos decís que es falsa. Si o le sea, sacamos el no, sí. si sacás el no, es posible asegurarse de la... Porque de hecho, Descartes llega a la certeza de su existencia a través de un silogismo. Pero ¿no era que Carpio decía que no hay que tomarlo como un silogismo? Ah, entonces le entendí re mal a Carpio. Ahí voy mal. No, Pero lo que dice Carpio respecto del silogismo es del silogismo categórico, pero no del hipotético. Ah. Hay dos tipos de... Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ese es un silogismo categórico. Un silogismo hipotético es, por ejemplo, si llueve, refresca. Si refresca, me abrigo. Por lo tanto, si llueve, me abrigo. Ese es un silogismo hipotético. Si dudo, pienso. Si pienso, existo. Ese es un silogismo hipotético. Ah, espere, porque no estoy viendo entonces la diferencia entre el categórico y el hipotético. Iba a pensar que por ahí el hipotético lo que está haciendo es plantear la posibilidad de una situación. Y en cambio el categórico estaría diciendo algo que simplemente es, no dependiendo de que pase tal o cual cosa. El hipotético establece una conexión entre un antecedente y una consecuencia. En cambio, el categórico simplemente afirma la pertenencia de un elemento a una clase de elementos. Todos los hombres son mortales. O sea, la clase de los hombres está incluida en la clase de los mortales. Sócrates pertenece a la clase de los mortales. Perdón, a la clase de los hombres. Por lo tanto, Sócrates también pertenece a la clase de los mortales. Está bien, categórico de categoría. Sí, categórico porque justamente afirma la pertenencia de un elemento a una clase o categoría. En cambio, el condicional lo que establece es la consecuencia de una causa. Por ejemplo, si llueve, refresca. Si refresca, me abrigo. Por lo tanto, si llueve, me abrigo. Está bien. Y ahora vamos al silogismo y a la existencia propia. Claro. Si dudo, pienso. Y si pienso, entonces existo. Entonces la tercera es verdadera. Porque mediante el silogismo de si dudo, pienso y si pienso existo, Sí, estoy pero asegurando mi existencia propia. Daira, ¿No es así? correcto, pero la tercera dice que no es posible, no que sí es posible. La trampa está ahí. Por eso, si vos tachás el no, te queda verdadera, pero al decir... Claro, falsa, claro, está bien.
Yo marco acá la pantalla como si ustedes me vieran, pero o sea, no se ve que yo pongo el dedo en el no. Tendría que, bueno, no sé cómo hacerlo. Escribir sobre... Bueno. ¿Se entiende? El problema es que dice no. Si dijera es posible, sería verdadera. Bueno, la cuarta. La idea de la perfección no puede estar originada en mí mismo, porque soy imperfecto. Algún ser la causó y ese ser es perfecto. Bueno, esta es claramente verdadera, es parte del argumento central de Descartes. La quinta es un absurdo. La duda de que Dios existe es la garantía de la verdad del conocimiento evidente, claro y distinto. No, esta es una confusión, digamos, a propósito. De todo se puede dudar, menos de que estamos dudando cuando dudamos. Bueno, parece un contrasentido, pero es verdadera. Porque entonces, no es que se puede dudar de todo. Solo se puede no dudar de nuestra duda. Sería eso. Bueno. Pasamos a la 8. Esto es mucho más sencillo, pero puede haber algún tipo de ambigüedad. Identificar en cada caso si se trata de verbalismo, del criterio de autoridad o de la silogística, que son las costumbres o las normas de validez de la escolástica. La escolástica es una metodología filosófica que el racionalismo vino a cuestionar. Y fundamentalmente se basa el verbalismo en la creencia de que las palabras, además de significar, tienen una entidad o un peso ontológico. Bueno, algo de razón tienen, porque cuando nos insultan, nos sentimos agredidos. Pero identificamos la agresión del insulto de una forma, digamos, que no tiene mucho que ver con una agresión física, sino con una agresión moral. Sin embargo, nos sentimos agredidos de la misma forma. El criterio de autoridad consiste en considerar verdadera una afirmación por quien la sostiene, no por lo que la afirmación refiere, sino por quien la sostiene. La mezcla de criterio de autoridad y de verbalismo puede provocar confusión, porque a veces la verdad de la palabra no está sostenida por su significado, sino por quien la enuncia. Por eso es que puse combinación de algunos. Y es el caso, el primero, ¿no es cierto? Dice la Biblia que el sol se detuvo, pero no puede detenerse si no se mueve. Por lo tanto, el sol se mueve alrededor de la Tierra. Acá tenemos el caso de un silogismo y de una autoridad. Silogismo porque la Biblia dice que el sol se detuvo. Ahora, si se detuvo es porque antes se movía. Por lo tanto, el sol se mueve alrededor de la Tierra. Un razonamiento similar, que para nosotros es totalmente aberrante, era el que se sostenía en la versión cosmológica geocéntrica, que sostenía que el centro del universo era la Tierra. La paciencia es la ciencia de la paz. Paciente demuestra paz, el paciente demuestra paz y ciencia. Bueno, por supuesto es una tontería esto y es verbalismo. Pero ¿qué pasa si me hubieran puesto dos? Por ejemplo, verbalismo y silogística. Y se lo tengo que dar por válido. Como les dije, puede ser.
que lo consideren un razonamiento silogístico. Lo que pasa es que prioritariamente es una cuestión de confundir el significado de las palabras con su forma. La tercera, si estudiar es la causa del progreso, entonces el progreso se consigue con el estudio. Bueno, ¿por qué silogística? Además de ser falsa, porque hay gente que progresa sin estudiar, y hay gente que estudia y no progresa. Pero claramente acá no hay posibilidad de confundir, es un silogismo. 4. Los santos inocentes fueron asesinados por orden de un rey. Y si los reyes son la expresión de la divinidad, entonces los santos inocentes fueron asesinados por orden de los dioses. Bueno, acá se trata claramente de otro silogismo. ¿Sí? No hay, me parece a mí no hay posibilidad de confundir con el verbalismo o con el criterio de autoridad. Está la trampa porque hay como una orden, pero bueno, no afecta a la verdad de la expresión. La 5. Los compañeros comparten el pan. La amistad, que viene del latín amicitia, significa algo relacionado con la miga de pan. Esto es cierto, ¿eh? En la verdadera amistad hay que compartir algo. Bueno, todo esto puede ser verdadero, pero está sostenido en el silogismo. Quiero decir, en el verbalismo. Es decir, en la forma de la palabra como identificación de una idea. ¿Y no es un silogismo también? Podría serlo, ¿eh? Es decir, tratándose de un razonamiento, en este caso de base etimológica. Claro, yo lo tomé así, como una combinación. Bueno, yo pondría como una combinación también. La respuesta en la que yo estaba pensando era la respuesta del verbalismo, porque juega con la forma de la palabra. ¿Y cuál sería el silogismo ahí? Bueno, como hay una homología, un parecido entre la miga de pan que se comparte y la amistad, entonces la amistad implica compartir. La palabra compañero significa eso justamente, pero no tiene que ver con el amigo. Es decir, en estos ejercicios hay dos clases. Uno apela, en todo caso, a tu sentido crítico, a tu olfato, a tu intuición. Este sería el caso. Y otros apelan a tu comprensión del texto. Este no es el caso, porque no es verbalismo, criterio de autoridad y silogística, no es una idea que desarrolla el autor. Es simplemente una aplicación de algunas ideas. La 6, dicen los ancianos que sin obediencia el caos y la maldad reinarán. Bueno, este es claramente un criterio de autoridad. Y vamos a la última. Ah, no, esta era la última. Bueno, chicas, realmente, les digo chicas porque creo que son todas chicas, no veo a todo el mundo acá tampoco. Bueno, por lo que veo son todas chicas. No sé si tienen alguna duda, lo dejamos acá. El lunes que viene subo un video asincrónico con temas de Kant. Y si retomamos, no creo que la semana que viene retomemos, pero si retomamos antes de las vacaciones, nos veremos en clase. ¿Qué les parece? Cualquier duda que tengan, por supuesto, me escriben. Profe, Sí. ¿dejaste algún texto de Descartes? ¿Descartes? Sí. Yo bajé, o sea, subí de entrada el manual de Carpio, que es el texto que más les recomiendo, porque es el que desarrolla
con más claridad los temas que yo comparto con ustedes. Si no lo tenés, o sea, seguro está subido en la plataforma. No, ¿en qué parte? Es el capítulo, creo que 7, del libro de Carpio. ¿En la primer clase que subiste? Sí. Y si no lo encontrás, yo ahora lo voy a buscar. Mm, Lo subo de nuevo, lo comparto de nuevo. Está bueno, en el Classroom. Después te ayudo, Ori. dale. Ok, yo creo que lo subí, pero Bueno, dale, que gracias. me haya olvidado, que me haya confundido. No, puede ser, si lo encontraron las compañeras, sí, seguramente. Ok. Buenísimo, Bueno, chicas. gracias, profe. Nos vemos. Pues yo ahora a las 10 tengo otra clase también. Gracias. Dale, hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Chao, chicas. Saludos.